¿Cómo se llegó a construir la primera computadora? A diferencia de cómo la mayoría de la gente piensa, la computadora no es el máximo invento de algún genio, sino más bien el producto de enormes y complicados de proyectos. El ábaco quizá fue el primer dispositivo mecánico de contabilidad que existió. Este es un objeto que sirve para facilitar cálculos sencillos como la suma, resta y multiplicaciones o operaciones aritméticas. Su origen se remota a la zona de Asia Menor, muchos años antes de nuestra era, y es considerado el precursor de la calculadora digital moderna. Por siglos, los hombres han tratado de usar fuerzas y artefactos de diferentes tipos para realizar sus trabajos, para hacerlos más simples y rápidos. Fue así como dio lugar el invento del ábaco, que es un instrumento que sirve hasta el día de hoy para realizar complejos cálculos aritméticos con enorme rapidez y precisión. La pascalina. Esta fue fabricada en el año de 1642 por el francés filósofo matemático Blaise Pascal, a sus 19 años de edad. A este se le considera el padre de la computadora. Charles Babbage, FRS, Taimon de Bossier, Gran Bretaña, 26 de diciembre de 1791. Londres, 18 de octubre de 1871. Fue un matemático británico y científico de la computación. Diseñó y parcialmente implementó una máquina para calcular de diferencias mecánicas para calcular tablas de números. También diseñó, pero nunca construyó, la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora, por lo que se le considera como el padre de la computación. En el Museo de Ciencias de Londres se exhiben partes de sus mecanismos, incluso parte de su cerebro conservado en forma. Se exhibe en The Royal Collection of Software of England, sitio en Londres. Lo que hoy llamaríamos una computadora, por lo que se le considera como el padre de la computación. Siglo XX, 1906. El estadounidense Lee De Forest inventa el tubo de vacío. El audio, como se llamaba, tenía 3 elementos dentro de una bombilla del vidrio evacuada. Los elementos eran capaces de añadir y amplificar señales de radio sólidas de una antena. 1919. Los inventores estadounidenses Eccles Jordan desarrolla el primer circuito multivibrador o biestable. En 1930, Vanneman Bosch construyó una máquina diferencial parcialmente electrónica capaz de resolver ecuaciones diferenciales. 1931, Kurt Cover publicó un documento sobre los lenguajes formales basados en operaciones aritméticas. En 1946, en la Universidad de Pensilvania se construye el ENIAC, que fue la primera computadora electrónica de propósito general. 1947, en laboratorios Bell, John Barder, Walter Brittain y William Shockley inventa el transistor. 1949, High Forest desarrolla la primera memoria, la cual reemplazó los no confiables tubos de vacío como la reforma predominante de memoria por los próximos 10 años. 1950. Alan Turing explotó un artículo que describe lo que ahora conocemos como la prueba de Turing. 1951. Comienza a operar el EDVAC. A diferencia de la ENIAC, no era decimal,
sino binaria y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. 1951. El sistema A0 fue inventado por Gressel Murray Upper. Fue el compilador desarrollado para una computadora electrónica. 1952. Claude Edgar Shannon desarrolla el primer ratón electrónico capaz de salir de un laberinto, considerada la primera red neutral. 1953. IBM fabrica su primera computadora a escala industrial, la IBM 650. Se amplía el uso del lenguaje ensamblador para la programación de las computadoras. 1953. Se crean memorias a base de magnetismo. 1954. Se desarrolla el lenguaje de programación de alto nivel Fortran. 1957. IBM pone a la venta la primera impresora de matriz de puntos. 1957. Se funda la compañía Fire Semiconductor. 1958. Comienza la segunda generación de computadoras caracterizados por usar circuitos transistados en vez de válvulas al vacío. 1957. Jack Kilby construye el primer circuito integrado. Las computadoras de esta época fueron la Plico 212, la Univac M460, la Control Data Corporation modelo 1604, seguida por la serie 3000. La IBM mejoró la 709 y sacó al mercado la 7090. La National Cash Register empezó a producir máquinas para proceso de datos de tipo comercial. Introdujo el modelo NCR 315. La Radio Corporation of America lanzó al mercado el modelo 501, que ya usaba el lenguaje COBOL. Se usaba para tareas administrativas y comerciales, entre otras. 1971. Se presenta el primer procesador comercial y a la vez el primer chip microprocesador, el Intel 4004. Wright Thompson crea el primer programa para enviar correo electrónico. Como consecuencia, la AROMA se usa por primera vez con fines informativos. Un grupo de investigadores del MIT presentaron la propuesta del primer protocolo para la transmisión de archivo en Internet. Texas Instruments vende la primera calculadora electrónica portátil. 1972. Aparecen los disquetes de 5/4 pulgadas. Se reconoce el primer virus informativo, creado por Robert Thomas Morris. Atacó una máquina IB Serie 360 y fue llamado Creeper. Kent Thompson y Danny Rich crean el lenguaje de programación C en los laboratorios Bell. Nolan Bonner y Ted Dynevor fundan la Atari. Intel desarrolla y pone a la venta el procesador 8008. En el año 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs idean la primera microcomputadora de la que se venden muchísimas unidades. Más adelante, Steve Wozniak y Steve Jobs fundan la empresa Apple, que llegó a ser la segunda compañía más grande del mundo. Solo estaba por encima de ella el gigante IBM. Aún hoy, Apple está entre las 5 compañías más grandes del mundo en el campo de la computación. 1970. El sistema Unix es renombrado como Unix. El primer cable de fibra óptica fue comercialmente producido por Corning Glass Works. Se publica el primer modelo de base de datos racional por E.F. Kotz. El profesor suizo Niklas Will desarrolla el lenguaje de programación Pascal. Bill Hansware utiliza por primera vez la comunicación interprocesos en el sistema ERS-400. Intel crea la primera memoria dinámica RAM. 1964. Es creado el protocolo TCP por Bill Cerf y Robert Kahn. Se crea el sistema Ethernet para enlazar a través de un cable único a las computadoras de una red local, LAN. Gary Kildall crea el sistema operativo CP/M, en base al cual se desarrolla posteriormente de manera polémica MC-DOS, suponiendo una violación a los derechos de autor, copying del CP/M. 1975. En enero, la revista popular Electronic hace el lanzamiento del Atari 8800, el primer microcomputador personal reconocible como tal. Se funda la empresa Microsoft.
En el año 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs idean la primera microcomputadora de la que se venden muchísimas unidades. Más adelante, Steve Wozniak y Steve Jobs fundan la empresa Apple, que llegó a ser la segunda compañía más grande del mundo. Solo estaba por encima de ella el gigante IBM. Aún hoy Apple está entre las 5 compañías más grandes del mundo en el campo de la computación. La creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad del proceso paralelo, diseñada por Seymour Cray. Japón en 1983, el llamado programa la quinta generación de computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. 1994, y el proyecto World Wide Web pretende permitir que todos los enlaces hagan cualquier información en cualquier lugar. El 18 de septiembre de 1995, Intel anuncia la disponibilidad de un nuevo modelo de procesador de mejora Pentium Overdrive a 83 MHz. En 1997, los DVD llegan a los Estados Unidos. La especificación DVD, según algunos fabricantes, Digital Video Music, según otros digitales versátiles Disc. No es más que un intento para unificar todos los estándares ópticos digitales de almacenamiento. 1997, 7 de mayo, Intel lanza el Pentium 2. Intel lanza el Pentium 2, que viene a ser simplemente un nuevo ingenio que suma las tecnologías de Pentium. ...2001, NET y Windows XP. Microsoft desarrolla como parte de su plataforma .NET el lenguaje de programación C, que después fue aprobado como un estándar por SMA. 2007, la empresa de Steve Jobs, Apple, lanza al mercado la nueva versión Mac OS, Leopard 10.5. 2010, procesador de grafeno. Se espera el lanzamiento de Google Chrome OS, un sistema operativo creado por la empresa Google y basado en Linux. IBM crea un proceso de grafeno con frecuencia efectiva de 100 GHz. 2012, se espera el lanzamiento de USB versión 3.0, que representaría un avance en la velocidad de transmisión de datos entre un dispositivo conectado y la computadora. 2012, Qualcomm lanza el primer procesador móvil doble núcleo a 1.5 GHz. Hemos llegado a la conclusión que sin duda alguna entre las más importantes tendencias para el 2013 son las computadoras. La competencia se ha vuelto más difícil, pues ya no se habla de marcas sino también de aparatos, características y funcionamiento.